Ahora sí. Buenas. A la hora que me estén escuchando, aunque es de noche ahora. Hola mi gente. Hoy me acompaña un amigo, compañero. She crazy. Del alma. Best friend de la vida. Un cineasta sí, de la generación más reciente. Igual que yo. Otro niño. Sí, señor. El señor Naim Itúrbides, continuista excelente de la escuela de mi amiga Leti Rojas. Girl. Hola, Naim. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué fío! ¿Cómo estás? Cuente. Ay. Estoy bien, estoy feliz de ser parte de este proyecto. Señor, esta es mi primera vez delante de un micrófono. Te voy a decir un pequeño secreto, así de que es rápido. Yo soy muy introvertido delante de cámaras. De que, Pues tú no vas a tener futuro en porno. bueno, está fuerte, en verdad. Yo creo que eso me ha detenido de crear mi OnlyFans. Bueno, como está la situación con el cine, yo No, mira, yo me aconsejo. te aconsejo que vaya pensando. La continuidad no me está dejando ahora mismo. No hay nada que continuar. Exacto. No está continuando, ¿no? Bueno, qué bueno que viniste. El episodio de hoy es un episodio muy especial. Vamos a cerrar este Pride Month que, honestamente, como es nuestro mes de estreno, no lo dediqué completo a Pride Month porque quería... Bueno, sí, no. Porque ya pasó un episodio de Lady Gaga, so let's go. Pero vamos a cerrar con una película muy importante. Bueno, no solamente para la comunidad, sino, bueno, cinematográficamente hablando. Así, estuvo bien esa palabra. Cinematográfica, sí. Mente, hablando. También es muy importante por el momento en que salió y por lo que trata la película. Y es Brokeback Mountain con uno de mis actores favoritos forever and ever, que es Heath Ledger. Jake Gyllenhaal se puede cuidar un poco. A mí me dijeron que ese hombre se portó de mal aquí. ¿Qué? Ay, sí. ¿Qué? Pero ese paréntesis rapidito, así que fue lo que le hizo. No, porque tampoco tengo el listado de hechos. Yeah. Pero sí me dijeron que se portó mal. Sí, pero él sabe como que que era grosero, mal hablado, que hasta el director de la película se lo tragó delante de todo el mundo. ¿Qué? Y de verdad que, wow, si el hecho, aunque tú seas el productor, está heavy, pero tú hablas al director hacia adelante. Y peor el que se quedó, porque yo recojo ahí mismo. Bueno, mijo. No, en verdad, mira, no me sorprende. No es la primera vez que vemos casos de actores así. Hombre, ¿cómo es que dijo que no se baña? Espera. Pues sí. Cerrando el capítulo. Entonces, vamos a hablar de Brokeback Mountain. Vamos a contar la historia, el making of de la película y obviamente vamos a ir comentando el significado de muchas cosas. Qué significa para nosotros, qué nos gusta, ya que vivimos el cine. Bueno. Lo tratamos de vivir, ¿verdad? Pero bueno, nos dedicamos a eso. Y vamos a empezar. Yo tengo muchas fuentes para este episodio. El que las quiera que me las pida, no voy a poder hacer un listado y a darle promoción a medios de comunicación que no están patrocinando. Me vi Brokeback Mountain después de 20 años. Wow, y sí. estoy orgulloso. Y estoy orgulloso porque valió la pena. Este mes salió, la pusieron en el cine otra vez por 2 días, creo. Full. Por un fin de semana. Pero vamos a entrar al tema. Vamos a Así de manera general, ¿cuál era tu expectativa antes de ver la película? Mira, O sea, me imagino que tú sabías que la película existía. ajá, of course. Pero no la habías visto. O sea, ¿cómo le entraste a la peli? Ok, mira. Tú sabes que Gen Z en all. Tú sabes que yo me vi películas como Call Me By Your Name. Estoy harto de verla. Yo también. Y disparatico así como... No sé si tú llegaste a ver Love, Simon. Sí. Vainita así. No, ¿verdad? Yo me esperaba que... No. Esa no. Come on, I'm an adult. Come on. ¿Cómo así? Yo soy un adulto. Yo no vi Love, Simon. Of course no. No, mentira. Yo creo que sí la vi. Yo no me acuerdo, ¿verdad? No, mejor si no la viste, no la veas nunca en tu vida. Pero...
Pero yo me esperaba, o sea, que usualmente cuando tuve una película así, una película de la comunidad, una película de gays, de dos hombres que se aman, tú sabes que va a ser tragic. Tú sabes que va a ser Eso me tragic. tiene a mí cansado, ¿oíste? Me tiene muy harto, me tiene cansado, no ¿Por qué puedo no pueden más. dejar, No no pueden puedo. dejar que unos hombres terminen en paz bien en su ¿Por casa? qué no tranquila? podemos ser felices? Y ya, no. Siempre un drama, una vaina, y eso ya yo lo tengo claro. Entonces yo no esperaba que esta fuera la excepción, honestamente. No, Pero también yo es creo que que... no, y con el trailer ya tú sabes para dónde tú Y vas. yo no veo trailer, realmente. Yo nunca veo trailer. Bueno, yo en mi caso que sí lo vi cuando salió, desde que vi ese trailer fue como que, ay, aquí se va a morir uno de los dos de tuberculosis, algo va a pasar aquí. Ahora, es el detalle. Yo sabía que iba a ser trágico. Yo no sabía que iba a ser tan trágico. Fue fuerte. Fue demasiado fuerte. O sea, yo estoy en shock todavía. Porque yo vi la película hace par de días ya. Y la tengo literalmente en la mente todavía. O Claro. sea, yo me acuerdo que la noche que yo la terminé, yo me quedé y dije, ¿qué? O sea, y para mí Call Me By Your Name fue tragic. Sí, pero es una crica al lado. Literal. Literal. Yo no conocía el cine. En Call Me By Your Name ellos se pueden juntar. Y se juntan, de hecho, lo que pasa es que ya no vamos a tener esa segunda parte. Pero en el segundo libro, si lo buscan, yo lo tengo por ahí, el que lo quiera, me lo pide también. Lo tengo digital. De Call Me By Your Name, no de esto. Pero se me fue totalmente lo que iba a decir, manín. Aquí no se pueden juntar. Bueno, ya yo di el spoiler. El que... yo entiendo que si usted va a escuchar un episodio de una película es porque usted ya la vio. Usted no puede ponerse a escuchar un episodio de una película si usted no la ha visto. Así que si le dañé la película, es culpa suya, no mía. Y cojan vergüenza y veanla. No sea Exacto. como yo, por favor. Esa película salió hace pila. En verdad que ver esa película fue como que, well, I'm gonna die alone. Sí, Esto porque es una maldita optimista- tragicomedia. Muy optimista no es, realmente. O sea, tú a esa edad viendo la película, maybe No, de verdad. getting out of the closet. Manín. La película es muy fuerte. Son muchas cosas que vamos a explorar en el resto de este episodio. Porque si nos vamos en esa, nada más nos vamos a quedar hablando del impacto de la película, que es muy grande. Pero yo quiero obviamente explorar todos los elementos. Porque es verdad que la historia es muy interesante. Una película que tiene bastante que analizar. sale... Bueno, vamos a entrar de lleno de dónde sale. La peli, como dije, marcó un antes y un después en el cine y en la carrera, obviamente, de Dios mío, de Heath Ledger y de Jake Gyllenhaal y del resto del elenco, hay que decirlo. Bueno, por ellos son los principales de la peli que interpretan a Jack y a Innis del Mar. Dios mío, qué hombre. Que son dos vaqueros que trabajan y viven en el oeste americano. Después de conocerse durante un trabajo rural que tenían, desarrollaron una relación romántica muy intensa y muy complicada que se extiende a lo largo de más de 20 años. Obviamente en un Estados Unidos muy conservador. Y ellos supieron desde el principio que para poder sobrevivir no podían hablar mucho de eso. O si bueno, si hubo consecuencias. Lo que yo no entiendo porque no era como que ellos se escondían tanto tampoco, pero está bien. I mean, ellos andaban en ese monte como que fue de Ellos, ese terreno. De ellos. Yo me quedé que, Pero cuando ok. la esposa lo agarró fue como que, manito, pero tú te pusiste frente a la ventana, chuliate de tigre. Amor, se tienen que ayudar. O sea, tienen que como que Pero qué ayudarse un bueno chin. que así se haya sido cuenta temprano y no la puso de ridícula como por 20 años. I mean, la siguió poniendo de ridícula, en verdad, por un buen rato. Porque la estúpida también era... No, pero si tú supieras que a mí me gustó mucho el hecho de que él siguiera siendo como parte de la vida de ella hasta con el esposo nuevo. Porque ella, aunque ya no estaba con él, ella lo asumió como su familia. Siento que wow, ya estamos en el análisis profundo. Siento que de una manera ella... ¿Tú te acuerdas que hay una escena como que después que tan viejo que él está cenando con ellos, que sé yo qué? Siento que esa es la manera de también el personaje de Alma de sí. Como que al final, eso era con lo que yo no podía competir, porque yo no lo puedo alejar tampoco de mi vida. Además de que es el papá de mis hijas, pero es algo con lo que yo no puedo competir al final, porque I don't take. Claro, pero... I mean, al final también como que eso que tú estás diciendo como que se desbarató en esa misma escena. Porque
Porque tú viste, No, y se armó, pero... tú viste cómo se armó, ¿verdad? O Sí, sea, pero es parte de la dinámica, pero las cosas que se armaban no eran por el tema del ser homosexual, era un tema por el ser como él era, o sea, su forma de ser retraída y esa ira que él tenía, pero esa ira él la tenía precisamente porque estaba metido en el closet y no podía estar con el marido de él. exacto. Wow, Wow. ya este episodio se acabó. Literal, lo podemos cerrar, salieron los créditos. Roll it. Em, No, pero no vamos a ir de verdad por esa línea de hablar no, de pero él. vamos a ir inventando cosas, tú sabes. Ah, La película fue dirigida por Ang Lee, que era increíble, o sea, Ang Lee es mucho, y producida por Diana Osana y James Shamus. La película está basada en un cuento del mismo nombre del 97, escrito por Annie Proulx. El guión fue adaptado por Diana Osana junto a Larry McMurtry. Quiero pensar casi que se pronuncia, sino McMurtry. Y lo siento, Larry. lo sentimos, Larry. Traté. Para la próxima. Larry también colaboró estrechamente en la producción. El elenco lo completa Anne Hathaway, que estaba acabadita, o sea, estaba empezando también a explotar. Michelle Williams, que acababa de salir de Dawson's Creek y se convirtió en una fucking superestrella nominada al Oscar nada más con esta película. Randy Quaid, Linda Cardellini, que también todo el mundo la conoce, es increíble. Anna Faris, increíblemente también está ahí. David Harbour de Stranger Things y Kate Mara, que ha hecho pila de vaina también. De verdad que es un elenco de actores que todos salieron de ahí a hacer cosas muy grandes. Son literalmente los Avengers. No, de verdad. Full. Directores abiertamente gays como Gus Van Sant, que dirigió Milk y Good Will Hunting, y My Own Private Idaho, que se las recomiendo al que no la haya visto. Y Joel Schumacher, que fue el de Batman Forever, el de Client y el Fantasma de la Ópera del 2004. Ya Joel Schumacher falleció. Mostraron interés en dirigir la película, pero al final Gus Van Sant optó por dirigir Milk y la biografía del activista Harvey Milk, que también es muy importante para la historia de nuestra comunidad. Ang Lee mencionó en una entrevista que si Brokeback Mountain se hubiera realizado en la misma época en la que se ambientaba la historia, su casting ideal hubiera sido Paul Newman como Ennis y Montgomery Clint como Jack. Eso hubiese sido un maldito escándalo. ¿Tú has visto a Paul? ¿Tú sabes quién es Paul Newman? ¿Tú has visto a Paul Newman? Ay, Yo lo he visto así. ay. Yo lo he visto así. Wow. Estaba como fuerte él. En esa época se le ofreció a Paul Newman y a Robert Redford protagonizar una película sobre una pareja gay, pero ambos la habían rechazado. Lo estoy dando más para contexto y antecedentes de esa información. La guionista Diana Osana descubrió el cuento de Brokeback Mountain de Annie Proulx en octubre del 97, unos días después de su publicación. Ese cuento salió en un periódico. No quiero decir el nombre porque ahora mismo no me acuerdo cuál fue, pero un cuento corto que es de eso que se publican en periódicos. Porque en otros países hay periódicos que educan de otras maneras también e invitan a leer. Ella convenció a su compañero de escritura, Larry, el que dijo ahorita, para que lo leyera, y él inmediatamente dijo: Dios mío, esta vaina es una obra maestra. Annie no creía, o sea, la autora no creía que en verdad el cuento se pudiese adaptar para cine, pero ella aceptó como que ellos lo intentaran, como que denle para allá. Yo de verdad no creo que eso vaya a funcionar, pero cuando lo tengo ready, mándenmelo para ver. Y obviamente, Y aquí estamos. hablando de la película. Larry dijo en una entrevista que él se preguntaba por qué no lo había escrito él mismo, de lo increíble que le pareció. Él dice: porque la homosexualidad ha estado flotando en el oeste durante más de 100 años, esperando que alguien la pusiera por escrito. Yo lo sabía y todos los que realmente conocen la vida de los vaqueros también lo sabían. You're all fucking gay. Pero eso es un secreto a voces en Estados Unidos. Que, igual que los marineros, que ellos, tú sabes, buscan cobijo entre ellos cuando tienen mucho. Porque, hay que, señores. Amor, es que si hace frío hay que hacer su caricia, hay que hacer su cariño. El ser humano, eso es algo que el ser humano busca. Y Dios si no hay mío. mana, ajá. ¿Cuál es el problema? Y si hace frío y tú lo que quieres es tu besito, Iván, y tú lo que tienes un hombre fuerte al lado de ti.
¿Cuál es el problema? Entonces, Happy Pride. A partir del 99, Larry y Diana comenzaron a presentar el proyecto en distintos estudios, pero en verdad que le dio mucho trabajo vender la película. La historia para muchos ejecutivos en este momento era muy arriesgada hacerla. Sí, me imagino en ese tiempo eso debió de ser un liazo. En el 2001, el productor James Sheamus, director ejecutivo de Focus Features, adquirió los derechos, aún así, consideró que se trataba de un proyecto muy complicado en sacar adelante precisamente por la temática. Por sugerencia de Diana, Sheamus le mostró el guión al director Ang Lee. Sin embargo, en ese momento Ang Lee se fue a filmar Hulk y además que él estaba súper agotado. Él acababa de hacer Crouching Tiger, Hidden Dragon, que fue un exitazo mundial que tuvo nominado absolutamente a todo y ganó muchísimos premios. Y él estaba súper burnout. Él para el 2003 incluso le había considerado, cuando él se fue a hacer Hulk, él estaba considerando retirarse incluso, porque él dijo, ya yo no puedo más con estas personas. Lo que está más alto. Y eso él con cuarto, imagínate uno. Y seguimos aquí intentándolo. Pero de repente un día Brokeback Mountain, el guión, le llegó a la mente otra vez. Él dice que él se acordaba mucho, que pensaba mucho, que la historia le perseguía en verdad. Y él dijo, déjame yo entonces revisar como que revisitar ese guión del que me hablaron y me mandaron. Randy Quaid es el actor que le da el empleo a ellos dos. Ajá. Que él parece primo de Quentin Tarantino. Que él le hace el papel de Joe Aguirre, que era el trabajo de ellos al principio. Que nada más aparece como 5 minutos en la película corrido. Y se lo queda arruinar. Para mí ese personaje tuvo un peso, loco. Sí, mucho. O sea, él es que representa todo el peligro, toda la cohibición. Él es que representa todo lo malo. y eso se nota desde la primera escena de la película. Esta primera escena en la que yo, una persona que no ve tráiler y no lee hipnosis y nada, se tira las películas así sin saber qué es lo que va a pasar, ni qué es lo que está pasando, ni nada. Dios mío, yo no puedo. Llegué así a Brokeback Mountain y comienza esta escena, estos tigres así mirándose tensamente. Y yo como que, ok, ¿qué está pasando aquí? Yo me imagino que estos son los protagonistas, yo me imagino que estos son los que van a tener sazón en la película completa, ¿verdad? Después veo a este tigre que él llega, cruza entre medio de los dos y cierra la puerta atrás de él. Loco, para mí esa escena duró como 30 minutos, Ajá. te lo juro, de lo tensa que fue. Y yo me quedé de que, Sí, totalmente. what is happening? Increíble. Hasta que él no abrió esa puerta y dijo de que, si ustedes quieren trabajar, vengan para acá, qué sé yo qué. Señores, O sea, es que de verdad. Wow. Randy Quaid dijo que él leyó el cuento. Bueno, no, él lo dijo. El cuento se lo fue en The New Yorker. Mientras estaba en una caminadora en un gimnasio en Houston. Y él dijo, oye, esta película puede ser bastante grande. Incluso él preguntó por los derechos de la película, pero ya los habían adquirido. Focus Features lo había adquirido para ese momento. Él dice que le pareció un relato que tenía más... el relato tenía más humor que lo que se convirtió en la película. Aunque quizás eso se debía a la sorpresa de leer dos vaqueros que se enamoran desesperadamente, dice él, y dejan que las ovejas se la manden ellas solas, se la busquen. literalmente, que la cuiden los perros, como Exacto. dijo Aguirre. Ang Lee, el director, contó que la historia lo conmovió tanto. Él dijo que él lloró al terminar de leer el cuento, que no entendía por qué lo había afectado tanto. Él dice que el idioma no le era familiar. Obviamente cuando él dice idioma no es el inglés, él dice idioma era la manera de escribir y la narrativa, la historia, todo, porque él, una persona que quizás no esté en la comunidad, uno no espera que se identifique tanto con eso. Claro. Pero al final es amor. Todo el mundo se identifica con eso. Eso fue súper cheesy, pero es verdad. Él decía, en realidad, nada me era familiar, pero la idea de un romance misterioso en Brokeback Mountain era ese tipo de amor que una vez que se va lo persigues para siempre. Y se quedó dando vueltas en mi cabeza. Él dice, hay un momento en la historia donde el personaje de Jake, le dice, todo lo que tenemos es Brokeback Mountain. No tenemos más nada, porque tú no quieres nada. Y él dice que esa línea le atravesó el corazón, que sintió que tenía que hacer esa película simple y llanamente por eso.
esa escena la vamos a discutir más adelante. No, créeme que sí. Yo de mi llora. Yo te lo Mira, juro. mira. Yo soy muy llorón con las películas. Yo me he puesto así más últimamente. Ang Lee, como te dije, se fue a filmar Hulk en ese momento, pero antes de terminar se puso en contacto con James Sheamus y de Focus Features y le dijo que estaba dispuesto a dirigirla, Brokeback Mountain. Al productor, a Sheamus, le parecía una genialidad la forma que el oeste americano estaba depictado en esta historia. Es súper real, en verdad. Eso es lo que me gusta. La película no tiene parafernalia. No trataron de... No sé cuál es el término. Nosotros trataron como de... O sea, wow. Cuando agarran algo y lo hacen crecer de una manera para que se... Entendiendo que así se va a transmitir mejor en cámara. Exacto. O sea, no Y lo a veces exageraron. exacto, y a veces lo que hacen es dañar un proyecto por eso. Aquí no hicieron nada de eso. O sea, ay, Dios mío. Ang Lee, el director de la peli, él siempre ha sido muy honesto sobre lo profundamente personal que fue el proyecto para él. Él también sobre sus primeros acercamientos con la historia dijo, estaba bastante destrozado. Él se refiere más al tema de que estaba burnout, o sea, él no daba para nada después de Crouching Tiger, Hidden Dragon. Y James Sheamus, que era amigo del productor, me presentó esta pequeña historia y cuando llegué al final, cuando los personajes dicen que todo lo que tienen es Brokeback Mountain, esa frase se volvió una pregunta existencial para mí. ¿Qué entonces era esa montaña secreta? Dicen, realmente no, cuando él le dice, realmente no tenemos una relación, solo tenemos Brokeback Mountain, y él dice que él se rajó a llorar y que eso lo dejó al desconcierto. Dios mío, padre. Fuimos dos. Tengo que ver esa película mañana. Fuimos dos. ¿Cómo yo puedo imprimir una película? Alice reconoció que su origen cultural hacía que el mundo de la historia resultara totalmente ajeno para él. Él creció en Taiwán y nada le parecía más distante que dos vaqueros homosexuales en Wyoming. En ese momento él dice que él estaba en el flujo de hacer algo más comercial y terminó haciendo The Hulk, lo cual hizo que el agotamiento que él tenía por Crouching Tiger, lo que hizo fue elevárselo más todavía. Después de esa película, él dijo que pensó en retirarse, como dije hace un momento. Él dijo, estaba agotado, mi padre acababa de fallecer, imagínate tú. Sentía que ya había dado todo, pero Brokeback Mountain no me dejaba en paz. Esa historia simplemente se negó a soltarme. Ay, Dios mío. Él tenía que hacerla. Él tenía que hacerla. ¿Quién descansa después de leer una vaina así? No. Hasta yo la dirijo. Mira, déjala lo que era. Esa lo que era. Fue precisamente esa persistencia emocional lo que lo trajo de regreso al cine. Como ya él dijo, él continuó diciendo en otra entrevista, Brokeback me ayudó a volver como cineasta y como persona. No siento que haya sido el creador de esa película, solo fui un participante. Esa historia estaba destinada a salir, a ver el mundo y a tocar personas. Creo que todos los que estuvimos involucrados sentimos lo mismo, como si hubiéramos sido bendecidos. No tengo otra película por la que me sienta de esa manera. Wow. Wow. Antes del estreno de Brokeback Mountain, la idea de que un actor heterosexual de renombre interpretara un personaje gay en una película importante era una en un millón. Menos de 0%. Eso era suicidio profesional en esa época. Y por eso fue que las rechazaron. Sí, como bueno. tú estabas mencionando anteriormente. O sea, ningún actor le convenía en esa No, época. tú verás. Pero el hecho de que Ang Lee estuviese ligado al proyecto empezó a cambiar la percepción de mucha gente. Muchos actores audicionaron porque era él el que iba a dirigir la película. Aunque sí hubo gente que tuvo sus reservas. Durante las entrevistas, Ang Lee dijo que durante las entrevistas él notaba que estaban un poco asustados o incómodos muchos actores. Por lo general, cuando los actores se reúnen con un director, sus representantes dan seguimiento, que cómo le fue, etcétera. Y él dice que eso nunca pasó con esa película, que ningún actor dio seguimiento a nada. Ya tú sabes, la Diana Osana, la co-guionista, también habló sobre la tensión de toda esta situación con Out Magazine, que es una revista muy importante para la comunidad, que tiene añales siendo publicada.
Ella dijo que Larry, su compañero, creía que los representantes estaban disuadiendo a los actores de tomar los papeles. Decían que era un suicidio profesional para un actor heterosexual interpretar a un personaje gay, lo cual ellos encontraban sumamente ridículo. Era ridículo en esa época y sigue siéndolo hoy. Totalmente ridículo, en verdad. Pero para Hollywood, para la industria internacional, estadounidense, donde sea que tú estés, sigue siendo, incluso en este momento, Yo no 2025, un suicidio para tu carrera. Lo Lo cual no tiene nada de sentido, qué estupidez. porque son actores y no tiene nada que ver. Ese es otro tema. Ahora, señores, todos los extremos son malos. Ese movimiento, teoría o pensamiento de que los personajes gays solo le pueden ser actores gays. Dejen eso. Los actores están para ser el personaje que le digan. Ese es literalmente su trabajo. Siempre y cuando se haga con respeto, yo no le veo el problema. Y bueno, pues eso soy yo. Mira, yo lo que entiendo es que, o sea, es bueno que le den papel importante a personas de la comunidad que puedan reflejar como lo que de verdad ese tipo de personajes podrían sentir. Pero no es que va a haber un problema si, por ejemplo, tú eres un actor heterosexual y tú haces un personaje gay, o tú eres un actor Oye, gay y tú haces un Oye, personaje hetero. pero oye lo más lógico. Si yo estoy haciendo una película, ¿verdad? Me dicen, Joel, vamos a hacer el casting. Ok, voy a hacer mi casting. Ok, yo estoy dirigiendo mi película yo. Y el personaje principal es gay. Y de 100 actores que fueron gay, el que lo hizo bien fue uno que fue heterosexual. Es el que yo voy a poner. Yo no puedo darle un trabajo a un actor porque es gay. Literal. Yo tengo que dárselo al que me hizo, al que me dio lo que yo estoy buscando. Hay miles. Yo entiendo, entiendo que hay 20.000 formas de tú conectar con un personaje, aunque tú no seas gay. Y es el trabajo de un actor. Y ese es tu fucking trabajo. Ese es su fucking trabajo. Vamos a seguir para yo. O sea, ya yo me estoy alterando. Se calentó. Por suerte, Brokeback Mountain no solo se hizo, sino que obviamente abrió muchas puertas. Por ejemplo, Sean Penn ganó el Oscar por ser de Harvey Milk, un personaje gay que existió y aportó bastante a la comunidad y una historia muy es emocional también. Todas nuestras historias son así. Claro, estamos jodidos siempre. Dios mío. La directora de casting de la peli, Avi Kaufman, recuerda que desde el principio Ang Lee fue firme con sus decisiones. Él dice que él no es un director inseguro, que desde 2003 los guionistas Diana y Larry ya habían propuesto a Heath Ledger para el papel de Inés del Mar tras verlo en Monsters Ball, que aunque bueno, él no fue protagonista, pero en verdad que se la comió. Pero cuando presentaron la opción al estudio, la respuesta fue de que Heath Ledger no parecía lo suficientemente masculino. El relajo. Piensen ahí, analicen esa frase. El relajo. Yo no, o sea, no. Deja la chelcha. Kaufman no le importó esa observación y le mandó el guión igual. Y él obviamente se enamoró de la historia y aceptó el proyecto de una. Heath Ledger defendió y hasta se fajó con periodistas en el press tour de esa película por vainas homofóbicas. I miss him, en verdad. A Jake Gyllenhaal también le llegó el guión y quedó fascinado. Estaba entusiasmado con la idea de trabajar con Ang Lee y con su amigo Heath Ledger. Jake interpretó a Jack Twist, que es la contraparte de Ines. Y Jake dijo, el guión de Brokeback Mountain llevaba años circulando, como suele pasar con películas que realmente valen la pena. Él dice, de hecho, me reuní con otro director unos 4 años antes de que Ang Lee se sumara a la película. Yo tenía unos 19 años, sabía que sería una película difícil de hacer, algo que podría incomodar a muchos, pero no sabía lo complicado que sería llevarla a cabo. Por suerte no tenía prejuicios, mis padrinos eran una pareja homosexual, así que crecí con total naturalidad respecto al tema. Ang Lee también explicó que Jake lo conoció, o sea, se conocieron y le pareció ideal para la historia de Brokeback Mountain, y que Heath Ledger por su parte entró y quiso hacerlo de inmediato. Me contó que uno de sus tíos, esto fue Heath Ledger, era un hombre gay, muy rudo, ranchero, Damn. y que aún siendo gay tenía homofobia.
Eh, señores, las teorías no se equivocan. Muy parecido a Innis, el tío de él. Y eso le ayudó mucho a construir el personaje. Literal, eso debió de ser una gran inspiración para él, Oh, porque él lo vivió. ese Innis, literal. Ang Lee también entrevistó entre 20 y 30 actrices para cada uno de los papeles femeninos. Recuerda que Michelle Williams fue apenas la segunda en leer para el rol de Alma y supo al instante que era ella. Que en el caso de Anne Hathaway ni siquiera conocía bien su trabajo. La anécdota de esa audición en verdad es chulísima porque la directora de casting le advirtió que ella entraría a leer y se disculparía por su vestuario, por cómo ella fue cambiada. Anne Hathaway apareció maquillada y vestida como una princesa porque en ese momento estaba filmando The Princess Diaries 2 en el lote de al lado de Universal, así que en la hora de almuerzo ella fue, hizo la audición en full makeup y en el wardrobe de la película, lo que es una locura total porque no tiene nada que ver con el personaje de Brokeback Mountain. Ella misma dijo como que leí el guión con una nota que decía, por favor, léelo con interés en el papel de Alma. Pero al leerlo me quedó claro que Alma no era mi papel, yo era Lorraine. Sentí una atracción inmediata, casi instintiva, como cuando conoces a alguien que sabes que será importante en tu vida. Me sonrojaba, me aceleraba la sangre. La mejor Lorraine. Sobre la prueba de cámara, o bueno, la audición, estábamos grabando la escena de la coronación de Princess Diaries 2. Vestí un vestido de gala, tenía una peluca, pero de algún modo funcionaba para una reina del rodeo. Me puse unos jeans y una camisa de franela de cuadro. Crucé el estacionamiento con un carrito de golf, con toda la peluca y la corona puesta de la princesa y llegué a la audición. Me sentí inusualmente tranquila, estaba centrada y enfocada, sabía exactamente lo que quería. Muchos actores fueron considerados para los papeles principales, pero los rechazaron. Vamos a tirarle su cuava ahora a todos ellos. Entre ellos está Matt Damon, Ben Affleck. I mean, these two are homosexuals. O sea, tenemos que decirlo más claro. Exacto. Joseph Gordon-Levitt, Billy Crudup, Colin Farrell, yes, girl, y Josh Hartnett. A Mark Wahlberg se le ofreció el papel, pero lo rechazó por considerar el guión demasiado explícito sexualmente. A mí me encojona porque él priva en el más cristiano, pero no es cretino. ¿Cómo que demasiado explícito sexualmente? Ay. I mean, yo no vi. Tiene sus escenitas, ok. Pero yo no vi nada entrando a nada. ¿Explícito? De que, bueno. Eso es maldita homofobia. Cuando un hombre o una mujer. Y es gay. No hay que decirlo, es gay. ¿Es verdad? No sé. Allegedly, no quiero que me demanden. Se rumora que Joaquín Phoenix también se le ofreció un papel, aunque él lo niega y asegura de que lo habría aceptado sin dudar. Joseph Fiennes, por su parte, el de Shakespeare in Love, el hermano de Voldemort, estaban tan interesados que se reunió 3 veces con diferentes directores durante el proceso de desarrollo del proyecto. Diana Osana contó que los agentes de varios actores les aconsejaban que no audicionaran o que no tomaran los papeles. Ningún agente iba a aconsejar lo contrario. Literal. Y yo creo que mira ahora. Ningún agente. Y mira ahora. La película y su historia. Ella dice que Larry y ella estaban escuchando que decían que interpretar un personaje gay, lo que dijo ahorita, era un suicidio profesional para cualquier actor heterosexual. Desde el primer momento, Heath Ledger quería interpretar a Inés del Mar, lo atraía especialmente a la complejidad del personaje. Él dijo, Enid decía demasiado con muy pocas palabras, era rudo, cerrado, incapaz de amar. Representaba toda la represión y homofobia de la época, era un desafío enorme. Ang Lee también lo tenía claro. Él quería a Heath y a Jake, pero juntos. Si uno de los dos decía que no, no iba ninguno de los dos. Me parece medio loquito, pero bueno, está bien. Estaba total, pero logró su cometido. Traguito. Uy, perdón. Jake Gyllenhaal tenía justo lo que Ang Lee estaba buscando para Jack Twist, el equilibrio perfecto entre masculinidad y ternura. Como Jake no proyectaba esa imagen de hombre de campo, de vaina, del oeste,
Ang Lee decidió enviarle un campamento de entrenamiento de vaquero. Lo tuvieron que mandar por un Ay, campamento. mami, man up. Because he was too gay. They wanted to de-gay him. Para hacer un papel gay. Allí lo enseñaron a montar caballo, a pelear con ovejas, a cortar leña, a cargar pacas de heno y colocar cercas. Y el objetivo era como endurecerlo. Así, eso fue lo que dijo Ang Lee. Yo necesito un campamento así. Ang Lee dijo, Jake necesitaba ampollas en las manos que le sangraran. Tenía que convertirse en alguien que viviera esa realidad. O sea, en un hombre. Exacto. Básicamente le dijeron, tú eres un mojón. Conviértete en un hombre. Por favor. Tienes que ponerte en esto. Heath Ledger, en cambio, creció en granjas en el oeste de Australia. Y cuando le ofrecieron asistir al mismo entrenamiento, él dijo, no, ya yo sé hacer todo eso. Yo no voy Y para se allá. notaba. I mean, o sea, nada más cómo él caminaba. Y ese acentico. ¡Diablo! Ok, calma, Naim. Por favor, por favor. Esto es un programa familiar. Lo amo, yo sé que él va a ser mi esposo. Él está muerto. En la otra vida. So, te tienes que calmar. Anne Hathaway también siguió contando sobre su audición, que cuando terminó una audición, cuando ella se va de una audición, ella sabe si van a querer que entre otra gente o no, o si esa vaina es de ella. Pero ella dice que ella estaba segura que esa puerta estaba cerrada, bloqueada, que eso era de ella. Ella dice, solo sabía que ese papel era mío. En ese momento muchos todavía me veían únicamente como la princesa de Disney. Así que tener el respaldo de Ang Lee me hizo pensar por primera vez que tal vez podía llegar un poco más lejos. Él me hizo sentir que podía ser una artista legítima. Ella dice, recuerdo que pensé, tengo una oportunidad. Como que no seas el eslabón débil como de toda la vaina. Coge el ritmo de todo el mundo, ponte en esto para que no te quede atrás. Y claro, como en toda producción, hubo muchas verdades maquilladas. Hathaway les dijo a los productores que sabían montar caballo, pero era mentira. Tuvieron que mandar un entrenamiento También. para montar Que caballo. se vuelve un hombre también. Exacto. Ang Lee, por su parte, le dio una indicación clave que guiaría toda su interpretación. La noche en que Lorraine y Jack se conocieron, eso fue el Brokeback Mountain como de ellos dos. Y eso fue lo único que ella tuvo real con él, porque después de ahí él siguió acotándose con todo el mundo, y eso se deja dicho en la película, que como dije, Bastante claro. fácil no era. Y él utilizó eso con ella para que encontrara la amargura del personaje durante el resto de la película. Wow, Ya fuerte así. Reviviendo traumas. Las heridas que no se han cerrado todavía. Diana Sana, la guionista, dijo que Michelle Williams no estaba en el radar de nadie al principio. Ella dijo, fui la única que la puso en la lista porque la había visto en Dawson's Creek y me llamó la atención. Recuerdo pensar, ¿qué está haciendo esta chica en este programa? Porque ya se le notaba mucha profundidad, totalmente. Cuando Michelle se reúne con Ang Lee, le dijo directamente, tienes que darme el papel. Yo crecí en Montana, esos paisajes te dan carácter y yo lo tengo. And that's all. Okay, girl. That's all. Linda Cardellini, por su lado, quien también está en la peli, recuerda que su audición duró como 45 minutos y estaba segura de que no le iban a dar el papel. Más adelante dijo que trabajar con Heath Ledger fue una experiencia única. Vamos a dejar ahí el casting ya porque, ¿verdad? Son más gente. El rodaje comenzó de la peli, ¿verdad? O iba a comenzar por lo menos la preproducción arrancó. Y durante los ensayos y lo que completaban el casting, Ang Lee se quedó impresionado con la madurez del elenco, especialmente considerando de que absolutamente todos los principales tenían menos de 25 años en ese momento. Y el rodaje arrancó. La fotografía principal se hizo en el verano del 2004. Aunque la historia se desarrollaba en Wyoming, la filmación tuvo lugar en los Canadian Rockies, en Alberta, principalmente por razones de presupuesto, para variar.
Otras locaciones también se usaron dentro de esa misma provincia. Uno de los primeros obstáculos de logísticos fue el tema del uso de animales. El Departamento de Medio Ambiente de Alberta no quería que se llevaran ovejas domesticadas al área por miedo a que contagiaran a las ovejas del área. Finalmente autorizaron su presencia, pero con la condición de que se limitaran a una sola montaña y que las ovejas fueran transportadas diariamente sin que se quedaran en el lugar. Yo no me quiero ni imaginar la maldita pesadilla. No. El destino no quería que se hiciera. No. ¿Sabes Además, qué? Se hizo. Se hizo. ¿Se hizo? Because we're gay, we love it. Y ya. That's right. Además, hubo un detalle que no previnieron. Las ovejas no beben agua mientras el agua va corriendo por el río. Solo beben de estanques y de lagos. Ann Lee pasó un día entero intentando en vano que tomaran agua de un arroyo en una de las escenas, y también existía el riesgo de que las ovejas se contagiaran entre ellas y se confundieran con las que llevaron de Estados Unidos, porque las llevaron de Estados Unidos con las canadienses. Ya tú sabes, dos bandos diferentes. Desde el inicio hubo dos cosas también en la película que son muy importantes, que es la música de Gustavo Santaolalla, Mi Gente Latino, y la fotografía de Rodrigo Prieto. I mean, yes. Claro que esa película no tiene desperdicio. He ate. Ann Lee, dígame. Loco, la música. Todo. O sea, mira, la música, yo no te lo puedo explicar. Yo soy del tipo de gente que, o sea, tú sabes que tú tienes como, o sea, cada quien tiene como los detalles técnicos que más le llaman la atención en una película. Y la música realmente no es el que más llama mi atención. A mí, mío, sí. Pero, o sea, como que tú lo sientes, tú sabes que está ahí, tú sabes que te está haciendo sentir algo, pero no siempre tú dices de que, wow, qué soundtrack, al menos desde mi punto de vista. Como que yo primero me fijo quizá en la fotografía, después en la música. Pero la música Fue increíble. de esta película, O sea, todo, que no tiene desperdicio alguno. Ay, Dios mío. Ann Lee quería un director de fotografía que no solo fuera técnicamente brillante, sino que también conectara emocionalmente con la historia. Y Rodrigo Prieto era perfecto para eso, porque era una persona con la mente abierta, era muy sensible. Y es de esta gente que le gusta absorber y aprender de todo lo que le está rodeando y de todo lo que está viendo con el resto del crew. Eso es muy... Wow, si todos fueran así. No solamente, no los DP, sino todos. Porque a veces hay que... wow. A veces es una luchita, ¿oíste? deberían ser así. Para que ¿verdad? la gente entienda que uno no hace las cosas a lo loco, que todo tiene una fucking razón. Pero déjame yo, no. Si no estamos descargando nuestra tirria, No. no crean que No, es lo que está pasando. yo. Jamás. Ay, por Dios. Mire. Ay. Durante el primer mes de rodaje, el equipo volvió junto al río en pequeños remolques. Hasta Jake Gyllenhaal llevó a su perro. Todos vivían en un campamento, caminaban juntos hasta el set. Esa convivencia creó un ambiente de familia y luego se reflejó en la intimidad de la película. Tenían que levantarse, cocinarse el desayuno entre ellos, pasar el rato. Fue un rodaje muy crudo, por decirlo así, porque no había amenidades como una película grande de Hollywood, que a todos le van a tener un chef, que a todos es una película independiente. La primera escena que se filmó fue la que Inés está con Alma, como en un trineo, y ella se cae mientras se están riendo. Sí, yo me acuerdo de eso. En la tercera toma, Michelle se torció la rodilla y terminó llorando, y tuvieron que llamar una ambulancia. Y Heath Ledger, ellos todos se conocieron. Ay, bueno, Heath y Jake ya se conocían. Pero Heath no quiso dejarla sola, subió con ella al vehículo, le pasaba la mano por el pelo y la miraba con mucha ternura. Ella estaba mirándolo a él como que, wow, y este tipo. Y a partir de ahí todo el mundo se dio cuenta que los dos se habían enamorado. Y aunque, bueno, se dejaron después, pero quedó Matilda. Existió el amor, por lo menos. Eso es lo importante. En cuanto a las escenas de sexo y el enfoque de Ann Lee, al mismo Ann Lee, él era muy tímido filmando estas escenas, por lo que él diseñó un plano único, muy técnico, con 13 puntos de enfoque. Bueno, Qué lo que era. él dijo, lo hice técnico para que nadie pensara en otra cosa que no fuera dar en el blanco.
Literalmente. Eso está excelente. A veces le dan tanta importancia a los actores. Cuidado, lo que hacen es ponerlo más tenso. Literal. Pero, ok. Estamos en las escenas sexuales, ¿verdad? Así es. Yo creo que este es mi momento Ay. para yo hablar de ese primer encuentro de ellos dos. Dale, habla, tírala. Loco. Ok, estaba... Tú ves cuando tú dijiste al principio que esta película no... O sea, como... No la exageraron, esta historia. Ajá. Yo creo que tú lo notas desde esta escena. Chao. O sea, esto no fue como cualquier otra película gay no, que si yo que yo no soy gay y con un misterio y que se encuentran en el pasillo y las miradas. Tiene la película como 45 minutos y todavía se están mirando hasta que se encuentran así debajo de la lluvia. Y fue de una. Y dije, aquí fue de una vez, eso fue y se iban a fajar, a trompar. Y de todo. Yo dije, Sí, ok, pero this ese is era- too real. Pero ese era el gusto que él tenía igualdad. Ay, Dios mío, discúlpeme, qué vulgar. Pero tú me entiendes lo que yo quise decir. Es que sí. Eso era él luchando para que eso no saliera, pero él estaba loco por soltarlo también. Literal. Y He él, did. o sea, y yo creo que ahí se ve mucho como desde el principio de cómo es Inis. Jack también, pero tú sabes que Jack es como más putica. Fue fuerte. Jack estaba loco por eso, pero ahí es que tú te das cuenta de cómo es Inis, de cómo él se estaba reprimiendo y cómo él se siguió reprimiendo después de eso, ok, pero como que ahí es que tú te das cuenta de que... Es muy fuerte porque tú te das cuenta en una escena cuando la hija ya está grande que lo va a visitar, que hasta la hija sabe. La hija Literal. sabe. Wow, de esa escena tenemos que hablar ahorita. Y es como que loco, por favor, date cuenta. Pero bueno, la primera toma de esta escena fue la más difícil, pero después la incomodidad como que fue desapareciendo. Al finalmente usaron la toma número 13, fue la que quedó mejor. Ni Jake ni Heath intentaron evitar las escenas, ambos estaban súper comprometidos con hacer un trabajo honesto. Jake dijo que Andy era muy reservado, a veces se comunica con tan pocas palabras que cree que todos lo entendieron, entonces uno tenía que descifrar qué era lo que él quería. Esto eso me hubiese puesto a mí como el diablo. Como la mayoría de los directores, usualmente. Gracias. No tirando tirria, ¿eh? Pero sí, se supone que tú haces una película, tú tienes que saber qué es lo que tú quieres. Comunica bien, por favor. We love you all, pero be better. Ninguno de los dos tenía experiencia en besar a otro hombre, pero ambos estaban totalmente dedicados a interpretar a ese personaje con respeto y autenticidad. Antes del rodaje, Ang Lee les entregó a ambos copias del libro Farm Boys: Lives of Gay Men from the Rural Midwest de Whit Fellows. Búsquenlo. Fue una recomendación de la propia Annie, la que escribió Brokeback Mountain, y de Diana Osana, que fue la que adaptó el guión con Larry, para ayudarlos a entender el trasfondo emocional de los personajes. De las cosas que más me gusta de este proyecto, y más después de yo hacer investigación, y como gay que soy, es que me encanta que a una historia de mi comunidad se le dio tanto amor y se le puso tanto detalle, de verdad. Porque a veces hacen unas cosas que tú te quieres como... This is not me. Yo he mencionado ejemplos, no lo voy a mencionar de nuevo, pero se nota que de esta historia todo el mundazo estaba asfixiado, loco. Sí, de verdad que sí. Esa gente estaba asfixiada de su historia. No importaba el puesto que tú tuvieras, estaban asfixiados. Vamos a tener que hacer como un movie club y ver como toda la película que yo hablé aquí, vamos a tener que juntarnos a verla. Vamos a hacer un coro. Tú el que quiera venir que venga, buscamos un sitio ahí a chulearnos todo el mundo. Vamos a chulearnos para allá. Exacto. Ya saben, lleven su menta y su cosa. Dado que este romance de Innis y de Jack se construyó en una época con mucha represión, y esa pasión tenía que sentirse así muy ruda y como bruta, como Innis. Ledger se lo tomó muy en serio esto, el hit. Durante una escena él golpeó fuertemente, pero sin querer, a Jake Gyllenhaal y casi le rompe la nariz. Ah, bueno, también que yo se lo aguanto. O sea, yo se lo hubiese aguantado. Yo también, es el secreto. Es el secreto de mi montaña.
Esa va a ser la nueva. Pero estoy dando como todo, yo estoy dando como todo estas anécdotas que pasaron en el set. La gente cuando ve una película, yo no sé, lo digo porque quizás para mí en su momento fue así. Uno cree, o yo creí, y la gente suele creer que es una cosa aparatosa, que una vaina. No. Señores, cuando tú tienes una película, es un grupo de gente que está ahí, en verdad, uno tiene que besar la fucking cara todos los días. Muchas veces funciona, pero bro, en el caso de nosotros, que si nos hicimos amigos, mucha gente no funciona, o que son simple y llanamente compañeros. Pero al final del día, señores, eso es un trabajo como cualquier otro, donde tú tienes que llegar a las 8, por decirte así, 8 de la mañana, 5 de la tarde. Eso mismo. ¿Que uno sale un poquito más desbaratado? Sí, claro. Normal. Pero al final del día, es un trabajo. No hay una, o sea, yo no sé, es que no sé cómo expresarlo. La gente se cree que es algo glamuroso y mágico. Y no es en lo absoluto, para nada. Todo lo más glamuroso que yo he visto en un set fue una vez que me dieron un café en una taza de verdad. En una taza de verdad. Y no, Pero era malo el café, me y imagino, no un ¿verdad? vasito, un agua, una guatina. Mira, amor, nunca me ha tocado a mí estar en un set en el que el café esté bueno. Yo literalmente te bebo un café malo ahora mismo, ya yo no me doy cuenta porque ya estoy inmune. Saludo al bot que anda con su greca. El mejor. Así mismo. Pero, o sea, yo entiendo lo que tú dices, de que la gente cree que quizá una experiencia, un rodaje de que mágica, más allá, qué sé yo, que maybe it is. Maybe. Tiene su magia. Claro. Tiene su magia. Por ejemplo, este rodaje, yo me imagino que esa experiencia está en un monte, así como que en verdad, o sea, obviamente tú estás harto de levantarte. Polo fue nuestro Brokeback Mountain. Sí, ese fue nuestro secreto For de la some montaña. people. Pero tú estás harto de levantarte todos los días temprano a las 5 de la mañana, con el frío, qué sé yo, en el monte. Pero también como que después tú lo piensas y después you go back to it y después tú piensas que ok, it was an experience. Y lo grande es que después uno hasta falta le hace. Uno Literal. se la pasa pataleando el mes, 2 meses completo y después está uno, ahí me hacen falta. Literal. No, Sí fuimos. De nuevo, not everybody. La película tuvo mucho impacto en el crew también, antes de que saliera. Claramente, cuando tú estás involucrado en el proyecto, ya tú te lo conoces de memoria, llega un punto que ya tú te sabes la escena tal, así esa. Porque, bueno, sí, hay mucha repetición. Y la película ya había empezado a causar impacto en las personas en la peli, en los miembros del equipo de la peli. Diana Osana, una de las guionistas, como dije, los guionistas se involucraron mucho en la producción y aparentemente estuvieron en set. Eso no siempre pasa. Eso es un privilegio, en verdad, porque si hay que cambiar algo, tú los tienes ahí. Siempre y cuando no se quieran meter en todo, claro. Se puede privar en director. Exacto. Si tú estás ahí para responder lo que te pregunten, está bien. Pero Diana recuerda que varios miembros del equipo de filmación, del crew de la película, al comienzo del rodaje en Canadá, se le acercaron para contarle que eran gay y lo mucho que el guión les había tocado. Jake Gyllenhaal, por su parte, habla de la línea más emblemática del no sé I don't know how to quit you. Esa frase, dice él, que en verdad sí fue muy parodiada en su momento y criticada. Pero él dice, recuerdo salir de la escena en la cima de la colina donde estábamos filmando y ver a varios miembros del equipo de filmación llorando. Algunos ni siquiera sabían bien de qué se trataba la película. Esos son más los técnicos que en verdad no tienen por qué estar ahí. Es muy normal. Él dice, cuando leí esa línea por primera vez, yo no la entendí. Hoy sé que cualquiera que haya amado realmente entiende perfectamente lo que significa. Ay, Dios mío. Padre. Wow. Dios. ¿Te imaginas de que un grip llorando en esa escena? Mira, eso tuvo que haber... Es que... Él sigue diciendo, la decisión de elegirnos a todos tan jóvenes fue muy clave. No entendíamos del todo en qué nos estábamos metiendo
Y esa también es parte de la magia de la película. Durante la grabación de la escena junto al río en la que Ines y Jack comparten recuerdos de su infancia, Jake decidió improvisar un poquito y a Heath Ledger no le gustó ni un chin, porque él era muy metódico. Jake estaba como que quería improvisar y desviarse un poquito de las líneas y Heath se molestó, como si todo el trabajo emocional que había hecho hasta ese momento se hubiera como roto de golpe. Eso lo contó Ann Lee. Le explicó que Jake disfrutaba mucho improvisar, pero que Heath Ledger no le gustaba para nada, porque eso lo sacaba él como de su centro. También lo puedo entender. Ok. Anne Hathaway también compartió una anécdota intensa sobre Heath Ledger durante una escena en la que su personaje debía expresar frustración. Heath tenía que apoyar su cara contra una pared, o sea, la del mismo. El plan era solo eso, que apoyara la cara, pero él decidió ir más allá y golpeó el muro con fuerza y todo el mundo se asustó porque era una pared de ladrillos real y no era un decorado. Ya tú sabes. Wow. Manu Hasta hinchado. yo me asusté cuando él le dio a la pared. Eso fue una escena fuerte, loco. Que no es fuerte. Espérate, y tú no te esperas que un personaje como Innie se va a romper así. Ay, eso fue al final, ¿no? No, eso fue antes de la mitad de la película. Eso fue la primera vez que ellos se fueron de Brokeback. Ajá. Ay, Mira, loco. Que él vio que el carro de su hombre es su se marido. iba. El Claro carro de que su que marido. él se metió como en una vaina que estaba. Sí. Ay. Y fue un tigre. Y de todo, y el tigre se paró en el medio del callejón. Y él dije, ¿qué es lo que tú ves? Y siguió llorando. Y yo dije, ¡oh! Yo me imagino, tú te imaginas estar en ese momento y decir, Dios mío. Y no eso. Quizá años después tú decís, en ese momento yo le pude haber dicho que no se fuera y quedarme con él y ya. Y en paleta para todo el mundo. Pero entonces también tú entiendes como la psicología de los personajes. Porque en ese tiempo. O This sea. case ran, walk so we can run. Dios mío. Voy a llorar aquí en el No. podcast. Calmaos. Inevitable. Otros datos curiosos del set. David Harbour. Yes, también. Él hizo una anécdota a una revista diciendo como que Ann Lee le dio una nota como que tienes que actuar más guapo. Primero, más. Y él se quedó como que, ok. Él pensó como que quise hacer una nota más para el director de casting, no para mí, si tú quieres una gente más guapa. David Harbour es, en la película, el esposo de una chica y salen en una escena a cenar con el personaje de Jack y su esposa y al final, y están hablando afuera él y Jack y se deja entredicho que ellos se fueron por una cabaña Sí. a resolver. Cosa que no culpo a nadie, Estaba pero bueno el Jack loco. estaba fuera de control. Pero estaba bueno el loco, en verdad. Pero Jack estaba fuera de control. I mean, you can get him. Pero es que, loco, tú sabes que te van hasta matar y te mataron. Y lo matan. No podemos hablar de eso todavía, eso es spoiler. Esa escena fue muy fuerte, hay que analizarla. Pero es como cuando él tuvo la conversación con Innis de que él no podía ser como él, por ejemplo, que él no podía conformarse con verse con él, qué sé yo, Una vez al año. literal, porque era una vez al año que se estaban viendo ya. Y nada, el loco le dio para allá y el loco se iba para México. Y el loco con las amigas de la esposa. Con todo o el sea, mundo. Con los con todo amigos el de mundo. las amigas, con todo el mundo. Por eso fue que tuvo un hijo nada más. Él nada más entrenó a esa mujer. Nos le cayó. Dios. El murmullo del personaje de Heath Ledger, como que él hablaba en murmullo lento y pasado, Innis, que muchos pensaban que era como un truco del acento o una elección actoral muy calculada de parte de Heath Ledger. No fue así para nada. Anne Hathaway dijo que él le dio esa característica al personaje porque cada vez que hablaba se le llenaba la boca de moscas. Así que él adoptó eso para que en el campo donde estaban no empezara a darse una hartura de moscas. Gracias. Bueno, y muy bien que le quedó entonces. Al final, eso es una parte súper importante porque va muy de la mano con la vulnerabilidad del personaje. Que es muy poca lo que se muestra, pero creo que eso es lo que más te
te lo enseña. Mira cómo suceden las cosas en el cine. Él hizo eso para no tragarse las moscas. Y ya la mejor simbología que tú puedes Para que tener. te entienda. Literal. Hay una escena que es muy poderosa en la peli, que es la escena en la casa de los padres de Jack cuando Ennis va para allá después que lo matan. Dios. Ya hasta aquí llegué. Entro en el descanso eterno. Esa escena. Esa escena. Ang Lee recordó que ese día de rodaje fue uno de sus favoritos. Esa escena, él contó, trata sobre lo que no se dice, sobre la represión. Cuando vi las nubes sobre la casa, supe que sería un gran día de rodaje. Filmamos hasta después del atardecer. Cuando vi el primer corte, supe que había algo muy especial. En verdad, esa escena es mucho. Y te dicen tanto, o sea, yo no sé si son cosas mías, pero incluso hasta los papás de Jack, tú te das cuenta que ellos sabían lo que Ellos su hijo sabían. estaba. Eso no es cosa tuya, ¿no? O sea, literalmente. Tú te das cuenta que ellos sabían. Ellos estaban claros. Incluso el papá lo dijo, porque el papá comenzó a decir las cosas que decía Jack. O sea, que mencionaba muchísimo a Ennis, que en el momento que lo dejó de mencionar, estaba mencionando como a otro pana también. Y ese fue en el momento en el que él dijo como que los sueños de Jack al final se quedaron todito ahí, porque al final, o sea, eso era como lo... Dios, no puedo ni terminar. Qué vaina. Wow. Entonces cuando él entra, loco, al cuarto, que él ve la camisa. La ropa. Mira. La maldita. No eso. Como él puso la camisa de Ennis encima arropándola de él. Ay, no. Dios mío, yo estaba como que fue el hombre mío que se murió. Muchacho, mira. Ay, Yo estaba, mira, el marido mío se murió. Yo estaba dando gritos. Wow, qué fuerte. Señores, wow. Ok, vamos a seguir. Habla de esta película Sí, difícil. sobre ese mismo día de rodaje, Anne Hathaway también dijo que ella vio a Heath Ledger caminando por el patio delantero, que era, bueno, lo que hay ahí en tierra. Él había decidido que Ennis tenía una leve cojera, resultado de algún accidente. Era tan sutil que parecía que llevaba esa cojera desde hacía años, diablo, que también era un actorazo el tipo. Y ella dijo ahí, este tipo es uno de los mejores actores que jamás haya existido. Ahí lo tienes. Yes. Ahí lo tienes. Diane Osana, la guionista, vivió ese día también con mucha intensidad. Ella dijo, hicieron muchas tomas. En un momento Heath bajó y me preguntó, ¿cómo lo estoy haciendo? Y le dije, me estás haciendo llorar. Y él, abrumado por la emoción, salió corriendo hacia la oscuridad. Ay, Dios mío. Le pregunté si estaba bien y me dijo que solo necesitaba estar solo un momento. Media hora después volvió y lo hizo de nuevo. Ella dice que actores así ya no hay. Wow. Ok. Uno de los momentos más memorables de... Ay, Dios mío. Casi eso es un accidente La en set. montaña. Uno de los momentos más memorables de la película, cuando Ennis se encuentra la camisa de Jack dentro de otra camisa, dentro de la camisa de él, de Ennis, y la guarda cerca de su pecho, eso no estaba en el guión. Eso fue idea de Heath Ledger, una sutil pero muy poderosa declaración de amor que él propuso. Para muchos fue la escena, sí, claro, la escena que hizo llorar a medio mundo, sí, esa es. Literalmente. La locación para la casa de los padres de Jack fue elegida por la diseñadora de producción Judy Baker, inspirada en la estética de Andrew Waite y Wilhelm Hammershøi, no sé. Ang Lee filmó esa escena con 2 cámaras simultáneas y distintos lentes, lo que le permitió enfocar emociones desde varios ángulos. Él dijo que hacia al editar podíamos aplicar énfasis en varias reacciones. Los actores que interpretaron a los padres de Jack, Roberta Maxwell y Peter McRobbie, dijeron que Heath Ledger estuvo muy callado durante el rodaje y que estaba entregado totalmente a la actuación. Hay un misterio que algo que se queda... porque al final se dice que fue un rumor, pero lo de la muerte de Jack... La muerte de Jack fue muy ambigua. Oficialmente Lorraine le dice a Ennis que murió cuando un neumático le explotó en la cara, pero la película deja pistas sutiles que no fue eso. Fue un crimen de odio. Exacto. En una escena previa se muestra a Jack haciendo
avances hacia un hombre en un bar mientras otros lo miran con mucho odio. Innis, por su parte, siempre sospechó que Jack fue asesinado también por su orientación sexual. Y la película nunca tampoco intenta disipar esa duda. Anne Hathaway confirmó en una entrevista que se filmaron 2 versiones de la escena en la que Lauren llama a Innis. En una dice que fue un crimen de odio, en la otra se mantiene con la versión del accidente. O sea que la escena del crimen de odio sí se filmó. En cuanto a la música, que fue de Gustavo Santaolalla. Gustavo Santaolalla es un productor y músico que a mí me gusta mucho. Él es el creador de Bajo Fondo, un grupo que me encanta, que mezcla mucho tango y rock y pop. Él compuso la música antes del rodaje, solo tuvo una conversación con Ann Lee, pero con eso fue suficiente para entender la sensibilidad que requería la película. Su conexión con la historia era muy profunda. Bueno, la película, como la música, es como el 60% de los gritos que uno da. Principalmente las escenas que ponen los paisajes. Uf. Wow. Es que de Wow. por sí, los paisajes nada más, te está diciendo mucho. O sea, tú te fijas en cómo está construida la fotografía de Brokeback Mountain. Con esos planos amplios, con esos paisajes, diciéndote lo que los personajes no te terminan de decir. Y después tú vienes a escuchar la música de este tigre. O sea, Yo eso la es estoy demasiado. oyendo Eso es ahora demasiado. mismo. Él no me pudo hacer eso a mí. La película se estrenó de forma limitada el 9 de diciembre del 2005. En la semana siguiente se expandió la distribución. El 20 de enero del 2006 llegó a 1.194 salas en Estados Unidos. El 3 de febrero se estrenó en más. En el Reino Unido se estrenó en un solo cine en Londres el 30 de diciembre del 2005 y amplió un poco en el 6 de enero. En Francia comenzó en 155 salas y para la tercera semana estaba en 290. Luego llega Italia, Austria, Hong Kong y Taiwán. Y Taiwán es el país natal de Ang Lee. La película recaudó 170 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor éxito comercial de Focus Features. Es de una compañía que hace muchas películas que lo que van a festival y ganan muchos premios. En China las autoridades se negaron a estrenarla, alegando que nadie iría a verla. Al final eso era un cuento, era homofobia. Y se la acusó como tal la prensa internacional. En países de mayoría islámica fue muy complicado también, ya que muchos la homosexualidad es ilegal o un tabú absoluto. La película fue prohibida en cines de los Emiratos Árabes. Salud. Aunque se permitió su venta en DVD. El único país que la proyectó fue el Líbano y lo hizo en una versión censurada. Pues, pero, Dios mío. Es como una versión censurada. Tú sabes muy bien. Dura 30 segundos la película. Gracias. El lanzamiento de la peli en formato DVD y en versión digital fue simultáneo y ambas versiones tuvieron un rendimiento excelente. En ventas, la película obviamente fue sumamente aclamada por la crítica. La crítica, bueno, o sea, se alabó la sensibilidad, el poder de la narración, la relevancia social, pero sí hubo controversias. Uno de los casos más sonados fue el crítico Gene Shalit del programa The Today Show, que describió el personaje de Jack Twist como un depredador sexual que rastrea a Innis y lo engatusa para tener citas esporádicas. ¿Eh? Yo me acuerdo de ese lío. Le cayeron como la con ese tipo. ¿Eso lo que era? Un disparate. Esa interpretación fue duramente criticada, como dije, bueno, lo acabo de decir, comparándola con llamar a Jack de Titanic un depredador por enamorarse de Rose. ¿A quién le importa esa mierda? Titanic es un trapo de película. Seguimos. No lo pienso discutir con nadie. Con absolutamente nada. Lo mejor es la parte ya cuando se hunde y todo impresionante. Pero la historia sí de Jackie Rose. Por favor, James Cameron, qué insufrible eres. Y es la historia de siempre, porque en Avatar la misma mierda. No podemos más. Tienes No. que parar. El hijo de este tipo, de Gene Shalit, Peter Shalit, es gay y escribió una carta abierta a GLAAD, que es de la organización a GLAAD. Yo no sé cómo, ahora mismo no me acuerdo qué significa la sigla, pero
es una organización que trabaja de la mano con la comunidad. Es un medio de comunicación, incluso según unos premios anuales. Y él escribió una carta defendiendo a su papá. That's... Wow. Pero al final el papá se tuvo que disculpar públicamente. No fue mi intención usar una palabra que muchos en la comunidad gay consideran incendiaria. Lamento profundamente cualquier odio emocional que mi reseña pudo haber ocasionado. Y cállate, estúpido. Él lo hizo de maldad, él sabía lo que él estaba haciendo. Claro. No te van a hacer la víctima ahora. Espérate que se me pasó. Se me fue la cosa. La película le fue súper bien también en la temporada de premios. Acumuló 137 nominaciones y 85 premios. Incluso 3 premios Oscar como Mejor Director, Mejor Guión Adaptado y Mejor Banda Sonora. Que fueron 3 de 8 nominaciones que ganó. Bien merecidas. Claro que sí. Que ganara mejor banda sonora. O sea, yo no lo sabía que había ganado a mejor Sí. banda sonora. O sea, yo siento que hoy yo voy a dormir de lo mejor sabiendo que eso pasó. Las camisas de ellos, las que se usaron en la escena, se convirtieron en un símbolo muy emotivo de la película. Después del estreno, el historiador de cine Tom Gregory las compró por $101,100 en eBay. What? That's insane. Yo las compraría también, pero no por tanto. Hubo un gran escándalo porque la película perdió a mejor película. Todo apuntaba que iba a ganar el Oscar a mejor peli en el 2006. Sin embargo, ganó Crash. I can't even. Yo no. No puedo creer. Cuando se dijo que era Crash, se oyó en el teatro entero como un... Todo el mundo quedó indignado. Porque todo el mundo juraba que Brokeback Mountain iba a ganar este premio. Jack Nicholson fue el que presentó el premio y se le vio en la cara como que... ¿Cómo fue? Y él después dijo que él pensaba que era él lo dijo después, que él juraba que era Brokeback Mountain que iba a ganar. Tú sabes que a los Oscars les gusta brillar. Sí, durante muchísimo tiempo se consideró eso como uno de los faux pas, de la cagada más grande de la academia. Y las que vinieron después. Porque no sabían en ese tiempo. Pero sí generó mucho análisis, muchos artículos hasta el día de hoy sobre el por qué no ganó. Claramente que fue por homofobia. Normal. Hubo otra controversia 2 años después, o un año después. Para el 2007, Heath Ledger se negó a presentar en el Oscar, más bien se negó a participar en una broma específica sobre el romance homosexual de sus personajes en Brokeback Mountain durante el monólogo de apertura de la ceremonia. En el 2007 se pretendía hacer un monólogo como burlarse básicamente. Y él y Jake Gyllenhaal se negaron a participar en la broma considerando que la situación era irrespetuosa y no quería burlarse del romance homosexual de la película. Y como resultado, los dos decidieron no participar en la presentación de la ceremonia de ese año. Jake Gyllenhaal reveló que Heath Ledger consideraba la broma como algo respetuoso y de lo cual jamás iba a participar. Así mismo, porque creen que los pájaros somos chelcha nada más. Exacto. No estoy entendiendo. ¿Qué te dejó la película, Tina? Para ya concluir, porque ya terminé todos mis datos. Gracias. ¿Qué me dejó? Aparte de todo el dolor, ¿verdad? Además del trauma. Aparte del trauma, es que... Guau, loco. O sea, literalmente me dejó todos esos Seca. sentimientos reprimidos que tenían esos personajes, que no son solo esos personajes, sino que fueron muchísimas, y todavía siguen siendo muchísimas personas que al final no pueden terminar de amar o terminar de ser quienes realmente son. Y, o sea, eso no es triste, ¿no? Es lo que va después. Así mismo. O sea, y es demasiado real. Es demasiado real. Fue lo mismo que tú dijiste ahorita, relajando, de que ellos caminaron para que nosotros pudiéramos correr. Sí, pero es así. For real. Y yo no me imagino tener que vivir en un mundo en el que yo no pueda expresarle libremente el amor que yo le siento a la persona que yo amo realmente. Tu generación no lo lleva fácil, no quiero decir que lo lleva fácil porque no, y en un país como este,
Pero sí, creo que No lo tenemos así. no lo tienen con esas dificultades, Exacto. claro está. Yo para mí esta película es una obra de arte. Yo de verdad que desde que la vi la primera vez que la había escondido, me acuerdo. No escondido, pero tú sabes, precavido. Claro, no bajaba el brillo y vaina. De verdad que a mí me marcó, honestamente, como muchísima gente. Además de la importancia que tiene para la comunidad LGBTQAI+, y todo lo que viene o sigue. O sea, para el cine en general, en el momento que se hizo, el antes y el después, lo que significa esa película. Yo se la recomiendo. Espero que todo el que escuchó esto la haya visto ya. Y si a usted no le importa los spoilers, bueno, está bien. Váyase a verla la película. Pero por váyanse a favor, verla. ahora. Y para cerrar este mes del orgullo con algo bonito. Hay muchas películas de esta temática que no terminan con esa tragedia. Quizás deje un listado o algo para que no se den tampoco cabezazo en la pared. Nain, muchas gracias por acompañarme a contar esta historia. Always. Espero que vuelvas pronto a hablar de Lana. Tú sabes que sí, ¿verdad? In your white Mustang. Y ese guiño, tú sabes que tú no me tienes ni que invitar, yo voy a caer. Pero no, realmente fue un placer. O sea, gracias por ponerme a ver la película. O sea, últimamente yo me complico muchísimo para terminar de ver películas, pero gracias por ponerme a ver la película. De verdad significó muchísimo para mí y es un placer formar parte de este episodio. No me trae el micrófono. Yo no entendí, te voy a poner a llorar ahora. Oh, girl, I know you love me. Muchas gracias, de verdad. Chicos, chicas, chiques que me escuchan, no se escuchan. Gracias por su sintonía. Recuerden seguirme en su plataforma de podcast preferida. Puede ser Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y muchísimas más que en verdad no tengo todos los nombres a mano. En todos lados. Pueden seguirme en Instagram, mandarme DM recomendándome cosas o pidiéndome que haga temas. Pueden criticarme también. Ya lo he dicho en todo el episodio. Me encanta responder. Y nada, chao. Nos vemos. Bye.